Quiero que mires esto. Lo que estás viendo no es una ilustración, no es una recreación ni es un material de una película. Es la primera fotografía en la historia de un objeto que lleva siguiendo la Tierra en silencio como una sombra, desde hace casi un siglo. Y no es un planeta, no es una luna, la ciencia lo llama una cuasiluna. Es un objeto del tamaño de un edificio de 12 pisos que orbita el Sol exactamente al mismo ritmo que nosotros, que nos acompaña a donde vayamos, nunca se aleja demasiado y nunca se acerca demasiado. Y durante más de un siglo nadie supo que estaba ahí. Fue descubierto en el 2016 y cuando China envió una sonda a tocarlo después de 400 días y 1.000 millones de kilómetros de viaje, la primera foto que llegó derrumbó la teoría científica que teníamos sobre qué era ese objeto. Y llevamos 5 años creyendo que Kamo o Alewa era un pedazo de nuestra propia luna, arrancado por un impacto masivo de hace millones de años, siguiéndonos desde entonces. La primera imagen de cerca dice que eso puede no ser verdad. Entonces la pregunta que nadie responde sigue siendo: ¿qué es exactamente lo que nos ha estado siguiendo todo este tiempo? El objeto que nadie vio venir. Kamo o Alewa fue descubierto en 2016 por el telescopio Pan-STARRS en Hawái, parte del programa de defensa planetaria de la NASA para detectar rocas espaciales que podrían impactar la Tierra. Llevaba décadas allí, nadie lo había visto. Su nombre significa objeto celeste oscilante en hawaiano. Curiosamente viene de una canción tradicional de las islas, una canción sobre algo que se balancea en el cielo sin caer. No orbita la Tierra como lo hace la Luna, orbita el Sol en una trayectoria tan similar a la nuestra que, desde nuestra perspectiva, parece hacer clubs lentos alrededor del planeta mientras viajamos juntos. No está gravitacionalmente atado a la Tierra. Podría alejarse en escalas de tiempo largas, pero ahora es el más estable de los 7 cuasisatélites conocidos de la Tierra y se espera que nos acompañe durante siglos. Los análisis de órbita de largo plazo permiten concluir que Kamo o Alewa entró en su órbita cuasisatélite actual hace unos 100 años. En su aproximación más cercana, el 27 de diciembre de 1923, estaba a 12.2 millones de kilómetros de la Tierra. Para cuando alguien lo descubrió, llevaba un siglo siguiéndonos. La teoría que le explicaba todo. En 2021, un equipo de científicos publicó algo que sacudió la comunidad astronómica. Analizaron una luz que refleja Kamo, su espectro, y lo compararon con muestras del suelo lunar traídas por las misiones Apolo y las sondas chinas Chang'e. La coincidencia era casi perfecta. Kamo reflejaba la luz exactamente como lo hace el suelo de la Luna, después de siglos de exposición al viento solar. Y se concluye que algunos científicos propusieron que Kamo fue creado cuando un impacto masivo arrancó un pedazo de nuestra propia Luna y lo lanzó al espacio entre 1 y 10 millones de años. Desde entonces nos ha estado siguiendo. Esa es una teoría elegante. Tenía datos que lo respaldaban y le daba a este objeto una historia genuinamente perturbadora. Un fragmento de luna, de nuestra propia Luna, orbitando silenciosamente junto a nosotros sin que nadie lo supiera. Esa teoría duró 5 años. China va a buscarlo y la primera foto lo cambia todo. La sonda Tianwen-2 de China lanzó el 28 de mayo de 2025. Viajó 400 días y 1.000 millones de kilómetros. El 6 de junio de 2026 detectó Kamo o Alewa ópticamente por primera vez desde 30.000 kilómetros. El 19 de junio ya estaba a 2.000 kilómetros y el 2 de julio a 20 kilómetros de distancia tomó la primera fotografía detallada del objeto. Y esa foto inmediatamente complicó todo. El problema es el tamaño. Antes de la misión, los telescopios terrestres estimaban que Kamo o Alewa tenía entre 40 y 100 metros de diámetro, y la primera imagen de la sonda sugirió apenas 20 metros. Las observaciones más recientes con Tianwen-2 ya en proximidad lo ubican aproximadamente en 41 metros, todavía la mitad del mínimo que estimábamos antes. Una roca tan pequeña que refleja la misma cantidad de luz solar tiene que ser mucho más reflectiva de lo esperado, y la Luna no es suficientemente reflectiva como para coincidir con eso. Y el mismo día que llegó la primera foto, el 1 de julio, el científico que propuso la teoría lunar en 2021, Benjamin Sharkey, publicó nuevos datos del telescopio James Webb. Su nuevo espectro de Kamo o Alewa era claramente menos rojo que sus mediciones de 2021, más cercano a un asteroide de silicatos ordinario que a una roca lunar enrojecida. El científico que creó la teoría publicó los datos que la cuestionan el mismo día que llegó la sonda. Parece que Kamo o Alewa es de origen asteroidal, dijo el astrónomo Michael Graham de la Universidad de Helsinki, tras revisar los hallazgos. Entonces, si no es un pedazo de luna, ¿entonces qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene una órbita tan perfectamente sincronizada con la nuestra?
Ese es el enigma, lo que China está haciendo ahora mismo y por qué es casi imposible. Tianwen-2 pasará aproximadamente 9 meses orbitando a Kamo-Alewa con 11 instrumentos científicos, cámaras, espectrómetros, radar de sondeo, analizadores de partículas, y su objetivo es recolectar entre 100 y 1000 gramos de muestras de la superficie de su subsuelo, con una cápsula que llegaría a la Tierra en noviembre de 2027, o sea, en un año, un poco más de un año. Pero hay un problema que nadie ha anticipado del todo, y es que Kamo gira una vez cada 28 minutos. Para una sonda del tamaño de un automóvil pequeño intentando aterrizar sobre una roca del tamaño de un edificio de 12 pisos, girando en el vacío del espacio sin atmósfera y sin gravedad, pues es una ventana de maniobra muy pequeña, y la sonda tiene que calcular el momento exacto, acercarse con precisión milimétrica y no desviarlo de su órbita. Por eso Tianwen-2 fue equipado con un sistema de 4 patas con garras para sujetarse a la superficie en lugar de simplemente posarse. Mi postura. Durante un siglo, un objeto del tamaño de un edificio de 12 pisos nos ha seguido sin que nadie lo supiera. O sea, lo descubrimos en el 2016 por un accidente buscando asteroides peligrosos. Luego creímos entender que era un pedazo de la Luna, pero en el momento exacto en que enviamos una sonda para confirmarlo, la primera foto lo cuestionó todo, derrumbó cualquier teoría. Eso me parece la mejor metáfora de dónde estamos como civilización. Viajamos 1000 millones de kilómetros para responder una pregunta y lo primero que encontramos es que la pregunta era la equivocada. No sé qué es Kamo-Alewa. La ciencia tampoco lo sabe todavía, pero en noviembre del 2027, cuando esa cápsula aterrice con muestras de su superficie, vamos a saber algo que ningún humano ha sabido antes. Y eso para mí vale el viaje. Si en 2027 las muestras de Kamo-Alewa confirman que no es un asteroide ordinario ni un pedazo de luna, que es algo que no encaja en ninguna categoría conocida, eso cambiaría tu forma de ver el sistema solar. Un dato perturbador. En octubre de 2025, astrónomos descubrieron otro cuasisatélite de la Tierra, catalogado como 2025 PN7. Es actualmente el cuasisatélite conocido más pequeño que orbita a la Tierra. Se espera que permanezca en su órbita actual por otros 60 años antes de que la gravedad del Sol lo devuelva a una trayectoria diferente. Y hay 7 cuasisatélites, todos orbitando junto a nosotros, todos con un origen incierto, todos descubiertos en los últimos años, no porque aparecían de repente, sino porque recién tuvimos los telescopios o los equipos necesarios para poder verlos. La pregunta con la que me quedo es esta, o sea, ¿cuántos más hay que no hemos visto? Nos vemos en el próximo.